¿Cómo están? Soy Pilar Montes de Oca de Algarabía y me da muchísimo gusto estar aquí en este Utel Talk hablando pues obviamente de lo que me gusta, de las palabras, de las ideas, de las curiosidades, de la forma digamos en que nos comunicamos todos los seres humanos y que de alguna manera nosotros en Algarabía, en esta publicación, en este esfuerzo, en este concepto de divulgación, pues hemos hecho real, ¿no? Que es toda la cultura, esta cultura que a veces está y que pensamos que está muy lejana, ¿no? Que está en los griegos y en la filosofía, o que está en Comte, o en Durkheim, o en Kierkegaard, ¿no? Esa cultura que a veces sentimos tan alejada de nosotros, de pronto entra dentro del Algarabía a nuestra vida cotidiana y convive con frasecitas de mamá, con las frases de la abuela, con dichos, con dimes, con decires, con historias, con anécdotas, con las mismas frases y palabras de lenguas indígenas, del náhuatl y de otras lenguas, y que de alguna manera pues se ha logrado, digamos, porque además yo siempre cuando me preguntan, oye, ¿cómo nace Algarabía? O ¿cómo es que ustedes idearon hacer una revista? Siempre les digo que es por serendipia, ¿no? Y serendipia es una palabra que viene del inglés serendipity y que acuñó Horace Walpole en el siglo XVIII y que trata de este azar beneficioso, un azar positivo, algo que encuentras por azar pero que te beneficia, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de lo que hace Fleming cuando llega a encontrar la penicilina. Es que estaba buscando una especie de combate para cierto tipo de hongos y darse cuenta cómo funcionaban, y se dio cuenta que esos hongos mataban las bacterias, que donde estaban los hongos no había bacterias. Entonces así nace la penicilina. Bueno, pues lo mismo pasa con Algarabía. Algarabía nace por una serendipia, por una idea de ir recopilando pues lo que me gustaba a mí, lo que le gustaba a la directora de arte, que es mi prima, Victoria García Yoli, lo que le gustaba a las personas que trabajábamos aquí. Íbamos recopilando la frasecita, ¿no? La historia, ¿no? Me acuerdo que en la primera Algarabía sale el poema de Sor Juana de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Y bueno, pues a partir de ahí, ¿no? Empieza a crearse un concepto que ya no solamente incluye literatura, que ya no solamente incluye redacción o notas de lenguaje o lingüísticas, porque yo soy lingüista, sino que va más allá y que de repente puede traerte la receta de un pastel de chocolate, el Sachertorte, que es un pastel de reyes, y luego también la receta de una sopa de cebolla o de una tortilla de patatas, pero también puede traer, ¿no? La bonita y tradicional costumbre de pintar en los baños. Por ejemplo, hay un artículo en Algarabía donde contamos todas las frases que la gente encontraba en los baños. Una tradición que se está perdiendo, déjenme decirles, porque como todo el mundo entra con su celular al baño, pues ya nadie pinta las paredes, ¿no? Pero bueno, antes se pintaban y se rayaban. Entonces, toda esta historia, estas cosas que conviven desde lo mexicano, lo latinoamericano, lo universal, ¿no? La literatura de ayer y de hoy, porque de repente está Edgar Allan Poe, pero también puede estar por ahí Arreola o Efraín Huerta, y conviven, pues creo que ha sido una manera de decirle a la gente que la cultura no tiene por qué ser pesada, que la cultura no tiene por qué ser elitista, ¿no? Porque siempre también pensamos que solamente son cultos aquellos que tienen cierta circunstancia o que estudiaron en la facultad de filosofía y letras o yo tengo un primo que es muy culto porque lee mucho, sino que la cultura es algo que nos permea a todos, que está en todos y que además no tiene por qué ser aburrida, no duerme, no, leer no duele, no pasa nada por leer. Y en un mundo tan, digamos, mediatizado, ¿no? Ustedes ahorita me están viendo a través de una red, a través del internet, a través de una plataforma que es Facebook. No por estar en Facebook puedes o tienes que dejar de consultar a los clásicos o de ver un extracto de lo que decía Swift o de lo que decía Daniel Defoe, ¿no? O lo que decía Stevenson
o adentrarte en la época de Don Porfirio, o adentrarte en la época napoleónica, o adentrarte en lo que son los hoyos negros, o qué es la teoría de la relatividad. Yo creo que todo puede convivir de una manera, digamos, óptima y perfecta. Y eso es lo que creemos en Algarabía, ¿no? Ha sido algo increíble, ha sido una forma de acercarnos a la gente, y no solamente de acercarnos nosotros, sino de que la gente se dé cuenta que la cultura está aquí cerquita y no tiene que estar allá lejana, ¿no? En los museos, en los conservatorios, en las salas de concierto. Un poco la historia, digo ya para irme y ustedes sepan un poquito más. La historia de Algarabía es una historia que, como les digo, de serendipia, ¿no? Porque nosotros tenemos una empresa que se llama Aljamía. Aljamía se dedica a hacer todas, digamos, los trabajos lingüísticos de muchos diseñadores y agencias de publicidad. Yo estudié letras y luego hice un doctorado en lingüística. Y de pronto esa empresa Aljamía crea un boletín impreso, porque todavía no existían estas cosas de los newsletters digitales, ni los blogs, ni esas cosas que existen ahora. Entonces, y menos aún existían los smartphones, ¿no? Entonces, creamos este boletín empezó a llegar a la gente, hicimos 6 boletines trimestrales y fueron 2 años, digamos, 1 año y medio, de 2001 a 2002. Y en 2003 dijimos, oye, pues, esto podría ser una revista, ¿no? Y nació como una revista, Algarabía, y también fue trimestral durante varios años. Luego empezó a ser, creo que más o menos a partir del 2008, empezó a ser bimestral, y ya a partir de hace como 8 años ya es mensual. En 2010 ya empezó a ser mensual, y ya empezamos a subir el tiraje. Al punto que les puedo contar que hoy en día Algarabía es la revista cultural, ¿no? Se le podemos llamar cultural, más vendida del país, porque sí vende pues muchísimo porcentaje de su tiraje de 90,000 ejemplares mensuales. Eso la verdad que nos llena de satisfacción y de orgullo. Y eso no solamente tomando en cuenta la revista impresa, porque también tenemos pues nuestras plataformas digitales, el Facebook, ¿no? Twitter, nuestro algarabia.com, nuestra Algarabía Shop y algunas otras cosas que han creado o que han ayudado más bien a nutrir este concepto de algarabía, ¿no? Este concepto de ideas, curiosidades, ciencia, ¿no? Un concepto que además, si me preguntan, yo siempre digo que es un concepto que además revisa ciertas cosas que estaban un poco olvidadas. Es decir, cosas de las que quizás podemos hablar en una sobremesa o te contaba tu mamá o tu tía, pero que nunca estaban escritas en un periódico, en un texto, en las revistas culturales de México, porque no parecen lo suficientemente, digamos, elegantes, ¿no? O lo suficientemente no banales, ¿no? Para publicarse. Entonces, Algarabía tiene un gran gusto por el dato inútil, ¿no? Por decirte cosas como, oye, ¿tú sabías que nada más el 18% de las mujeres del mundo nacen rubias y el 40% de las mujeres del mundo son rubias, ¿no? Entonces haces así como las cuentas y dices, ya entendí por qué, ¿no? Y que sabías que el nombre más común del mundo es Mohammed, ¿no? El que más se repite. Entonces, ese tipo de cosas o de pequeños datos que además como que los lees se te quedan, te dan tema de conversación, te dan un poco de idea, ocupan espacio en tu cerebro y te dan un poquito más, son de los que de alguna manera Algarabía pues de alguna manera se ha nutrido y ha retomado para generar una lectura para el baño, ¿no? Yo siempre digo que Algarabía es ideal para leer en el baño porque pues es una revista alargadita donde cabe perfecto en la tapa del WC, ¿no? Entonces que perfecto la podemos tener ahí, y entonces en lugar de entrar con el celular y estar jugando Candy Crush o lo que se juegue ahora, creo que ya no es Candy Crush, bueno, pues entonces no importa, tú agarras tu revista y de pronto te leíste por ahí pues un poema de García Lorca, o entendiste de dónde viene, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, la palabra tocayo, ¿no? Que a mí siempre, el otro día estaba presentando un libro y me dicen, tocayo que viene del náhuatl. ¿Por qué? ¿Tocayo del náhuatl? No. Entonces sí, viene de toca, que es nombre, y yotl, el mismo nombre, del mismo nombre, ¿no?
Entonces son cosas que parecieran muy chistosas o triviales, pero que no son tan triviales, ¿no? Y que de alguna manera tienen que ver. Por ejemplo, cochar, que es un verbo que usan mucho ahora los millennials, ¿no? Vamos a cochar, cochando. También viene del náhuatl cochali, que quiere decir dormir con alguien. Entonces son palabritas, palabrejas, datos curiosos, ideas que van quedando ahí y que son muy de algarabía. Si a esto un poco le sumamos que el formato de algarabía, como les decía, que es alargadito y que además cabe en la parte de atrás del baño y todo esto, es algo curioso y que además a la gente le gusta porque se puede llevar y es como un poco una revista portátil. Si a eso le sumamos además que tiene un diseño, un layout muy auténtico, porque algarabía desde que nace como concepto, el boletín número 1 no lo hizo Victoria y me lo criticó mucho, me dijo no me gusta nada y entonces me pidió hacer el 2 y el 3 y el 4 y así y acabó haciendo hasta que hace ahora la revista este formato, este diseño, estas ilustraciones tan atemporales, ¿no? Logran que pues sea así que una dupla exitosa, ¿no? De alguna manera. Y otra cosa que también me parece interesante decir es que las ilustraciones que tiene Algarabía, los temas que tiene Algarabía, son atemporales. O sea, no es una revista que va a pasar de moda, ¿no? Las revistas como de belleza, de chismes, de moda, de estilo de vida, pues fácilmente caen en la caducidad, ¿no? Porque es muy fácil que esa moda ya no se llevó, entonces tú ves una revista que ya pasó un año, medio año, pues ya no es la misma moda, ya pasó la temporada, ¿no? Si ves, por ejemplo, o si lees una revista de chismes de que ya no es de la semana, olvídense del mes de la semana, pues ya vale gorro, ya te enteraste que tuvo un hijo fulano, o que el futbolista perengano salió de tal equipo, o sea, no pasa mayores. Son revistas injusto que tienen mucho pass along. Nosotros en el mundo de las revistas hablamos del pass along, que es cuántas veces la ve una persona, ¿no? Esas revistas de chismes las llegan a ver hasta 18 personas, porque aparte las dejan en las estéticas, en las peluquerías, sí, entonces se genera, digamos, una gran lectura. Algarabía no tiene un pasalón tan grande, al contrario, es muy pequeño, es de 2.1 en los estudios que hemos hecho, porque realmente la lee la pareja y la otra persona, o el padre y la hija, o los que vienen en la casa. O sea, en promedio son 2.1 personas que leen la misma revista, pero se queda, es consultable, es coleccionable, porque si tú lees Algarabía número 1 ahorita, tiene la misma vigencia que haber leído Algarabía número, la que estamos ahorita, ¿no? Entonces yo creo que es una fórmula que aunque nadie la haya creado, ha sido una fórmula exitosa y nos ha llevado a esto, ¿no? A creer que sí se puede, que el conocimiento de alguna manera, yo siempre pienso en el siglo, ¿se acuerdan de ustedes del siglo de las luces, ¿no? Siglo XVIII, este siglo iluminado donde la gente decían que el saber te iluminaba. Bueno, pues yo pienso lo mismo, ¿no? Mientras más razón, mientras más saber, mientras más juicio, mientras más ideas tenemos, más capacidad tenemos de decidir, de tomar decisiones políticas, económicas, religiosas, ¿no? Digamos, si queremos, incluso hasta de leyes, ¿no? Si está bien una legislación u otra. Porque el conocimiento nos da poder, ¿no? Cuando uno lee sobre los sexenios anteriores, cuando lee sobre la época porfirista, sobre la época de la Revolución, sobre el sexenio de Calle, sobre el sexenio de Cárdenas, y de repente se pone hoy en día y dices, mira, ya entendí cosas, ¿no? Que no pasaban antes. O al revés, que ahora pasan cosas, que antes pasaban cosas que ahora no pasan, ¿no? Creo que todo esto es un círculo virtuoso y que los pueblos más sometidos del mundo, donde hay más religión, donde hay más, digamos, esclavitud, como por ejemplo Corea del Norte, son pueblos donde la gente tiene menos cultura y tiene menos necesidad, digamos, de saber. ¿Cómo vamos? La red.
Puta madre, su pinche red es más mala. Quieren abrirle ahí por sí. O conéctate a otra red. Será. Tenemos varios aquí. Sí, estoy bien. Ya. Pues seguimos aquí hablando de Algarabía y de este concepto, digamos, que de alguna manera a mí me... Obviamente estoy contenta con este concepto, pero no solamente eso, sino que hay muchos planes como a futuro, ¿no? Uno de los grandes proyectos que tenemos, y creo que a ustedes como parte de esta universidad en línea les va a gustar, es un proyecto que es la Gran Biblioteca de Algarabía, donde vamos a tener todo lo que hemos investigado en Algarabía arriba en la red, y ustedes a través de una módica cuota, no, de verdad módica, van a poder acceder a él, y puedes acceder por él mensualmente o trimestralmente o bimestralmente o semestralmente o por año. Y el chiste es eso, ¿no? Que la gente tenga acceso a todos esos conocimientos que ya investigamos, ¿no? A mí me parece muy chistoso pensar que, por ejemplo, los millennials, y no solamente los millennials, sino las generaciones que siguen los millennials, por ejemplo, como las de mis hijos, que son la iGen. Millennials es más o menos de 1983 al 99. Y la iGen es del 99 al 2018. Estamos viendo nacer a los últimos que serán la generación iGen. Estas generaciones piensan y no tienen la culpa de ninguna manera que todo lo que está en la red. Obvio, porque claro, ¿no? Lo pensamos y es certero, ¿no? Pensar que si yo googleo cualquier cosa me va a salir. Y les quiero decir una cosa, del conocimiento humano, de lo escrito, de lo investigado, solamente el 10% está en la red. Todo lo demás, o solamente lo demás, no está en la red. O está en los libros, o está en las enciclopedias, o está en libros que ya ni siquiera nadie recuerda, o está en otros idiomas, Entonces, lo que ha logrado Algarabía es traer hacia acá, ¿no? Cosas que podrían de alguna manera no estar al alcance de todos, y tener fuentes bibliográficas fidedignas para que esas cosas funcionen, ¿no? Y eso creo que es algo que vale muchísimo la pena y que de alguna manera hace que la gente entienda que no todo el conocimiento está en la red, y que lo que Algarabía de alguna manera publica o tiene el aval de Algarabía, pues sí es fidedigno, ¿no? Es verosímil, ¿no? Es algo súper interesante. Y por ahí también siempre me han preguntado y me preguntan que ¿por qué Algarabía? Para recordar estos mini almanaques que tenemos, porque también es otra forma, un poco lo que estaba haciendo yo antes, de adentrarse en un mundo que de pronto desconocemos, ¿no? Hacer la mirada hacia atrás y ver lo que pasaba en 1980, donde no había ni celulares, no, ni siquiera computadoras, ni siquiera PCs, ni nada. ¿Qué pasaba en esa época? ¿Qué pasaba en el 60? ¿Qué pasaba en el 30? ¿Qué pasaba en el 40? O sea, ese tipo de cosas creo que sí nos conllevan a ver qué películas ganaron el Oscar, quiénes ganaron, ¿no? ¿Cuál era el top 10, ¿no? De canciones, cuando tú naciste, pero también cuando tú creciste, cuando tus padres nacieron, ¿no? Porque mi mamá nació en 1935 y siempre dice que cantaban una canción cuando ella era niña que decía: la televisión pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás, ¿no? Porque ellos lo que hacían era oír el radio, entonces era rarísimo, ¿no? Ver la televisión. Y yo siempre cuento que yo cuando tenía como 13 años, ¿no? Ya muchos años después, en los años 80, llegó mi mamá y me dijo: mijita, ¿qué crees? Tu tío Jorge tiene un aparatito impactante, porque fue a comer a casa de un tío, y entonces regresó y me dijo: impactante. Resulta que graba todo lo que está en la tele. Y yo: mamá, no, ¿cómo? ¿Cómo que graba lo que está en la tele? Sí. Se llama videocasetera y graba todo lo que está en la tele. Y yo así, ¡guau! O sea, para mí la videocasetera fue el gran invento del mundo mundial, porque además pues ya podías ver películas en tu casa, ¿no? Bueno, ahí también, por ejemplo, fue la liberación de muchos hombres, porque podían ver porno en su casa, no tenían que ir a un cine a ver pornografía, ¿no? Pues la podían ver en su casa.
Entonces son muchas cosas que van cambiando y estructurando la mente de los seres humanos y que nos van cambiando. Por eso Algarabía para recordar, a las que yo les invito que entren y que compren los mil almanaques que están en todos lados, que es algarabíapararecordar.mx o pararecordar.mx. Y entonces ahí van a encontrar pues el video del año en que nacieron, del día que nacieron, el hit, qué momento pueden viajar en el tiempo. Es como un poco una máquina del tiempo, ¿no? Esta parte. Y otra cosa que tiene Algarabía también es Algarabía Niños, ¿no? Que es algo que nosotros pensamos que no iba a existir nunca, punto número uno, porque a mí no me gustan los niños, ¿no? Y resulta que como no me gustan, no volteo a verlos. Entonces, aunque tengo 2 hijos, ¿no? Ya ahorita tienen 12 y 13 años, pero yo cuando eran niños yo decía, bueno, pues de verdad, como dice la tía Pila, los niños son como los pedos, apenas se aguantan los de uno. Entonces a mí no me gustaban, a Victoria tampoco, dijimos no. Y de repente se acercó una amiga que se llama Monique Cepeda y nos dijo, oigan, tienen que hacer Algarabía Niños, de verdad no puede ser. Y resulta que hoy Algarabía Niños es la gran revista, o sea, los niños la persiguen, la siguen, la leen, se la comen, se la devoran, les encanta. Y vendemos casi la misma cantidad de revistas con la mitad del tiraje, porque es una revista bimestral, esa todavía es bimestral, y el año que entra será mensual también, ¿no? Entonces también es algo interesante, es algo que a la gente le gusta, no solamente a los que leen Algarabía, que sus hijos lean Algarabía, sino gente que ni conoce la revista, a través de sus hijos ha conocido Algarabía y ha conocido este concepto, ¿no? Que es algo súper interesante. Y por otro lado también está la idea de que las frases y todo pueden venir encapsuladas de diferente manera. O sea, no solamente tienen que venir en la revista y en la revista de niños, sino que tenemos libros, ¿no? Colecciones de libros, colecciones de muchísimas cosas que son súper interesantes y que van desde la colección Vicios, donde viene el fumar es un placer, el sexo, la cerveza, el chile, el chocolate, ¿no? Y muchísimos más, hasta cosas como colecciones que hablan de diferentes cosas, de la ciencia platicadita, la historia platicadita, ¿no? Los dictadores más sanguinarios del mundo, que se llama Dictadores, Tiranos y otros hijos de puta, un muy bonito libro, aunque ustedes no lo crean, es un libro muy padre, ilustrado, todo lo que no sabías de los presidentes de México, datos inútiles para leer en el baño, los libros que yo he escrito, ¿no? El último fue editado por Grijalvo, y se llama Es que no me entiendes, lenguaje femenino contra lenguaje masculino, y cómo cambia la forma de escribir, de leer y de whatsappear, ¿no? Si somos hombres y mujeres, y por qué a veces no nos entendemos, ¿no? Entonces también todo este universo de libros ha llenado a Algarabía Editorial como una empresa que tiene pues muchísimas cosas más. Y por último, ya para terminar, pues Algarabía Shop, ¿no? Que es las tienditas y todo lo que tiene Algarabía, que son todos estos objetos, desde un mandil hasta todo lo que tiene que ver con nuestro bestseller número 1, que es El Chingonario y todos sus hijitos, los hijos del Chingonario, que es el chilangonario, el pendejonario, ¿no? El cabulario, el alburario, el madrenario y muchos más. Entonces, pues Algarabía realmente ya es un concepto muy, muy completo, muy completo. Yo soy Pilar Montes de Oca, que me da mucho gusto estar aquí en esta plática con ustedes a través de UTEL-TAX. Tenemos unas preguntas y las vamos a responder en este momento. ¿Tienen cuentos para niños? Nos decías que sí, pero ¿qué proyectos vienen para...? Mira, para niños hay mucha literatura, además de Algarabía Niños van a venir libros. Hay un libro que se llama Diversión sin baterías, que es como un iPad, donde el niño puede revisarlo y puede ir de una página a la otra, para que el niño se dé cuenta que no necesita un iPad para poder, ¿no? proceder. Pero también vienen otros libros para niños. Viene el libro de los monstruos, el libro de la salud, o de comer saludable, o de ser saludable, y también viene el libro de las palabrotas para niños. Espérenlos pronto. La segunda pregunta sería, ¿será que por la falta de cultura no tenemos una identidad fuerte como sociedad? Yo creo que sí, aunque yo no hablaría que México no tiene una identidad. Yo creo que México es un país súper identitario, que es un país lleno de cultura y de idea, y además si hay algo que le queda claro a los demás países del mundo es que México es quien es y estamos como muy bien plantados. Lo que quizás preguntaban es que quizás por eso no estamos unidos como país. Eso sí es cierto, tenemos muchas diferencias
y es que son diferentes culturas las que conviven en un país, ¿no? Está la criolla, está la mestiza, está la indígena y está las extranjeras y entonces eso hace que pues, sea un país muy multiétnico y multirracial y que pueda haber muchos desencuentros. Perfecto. Si Algarabía fuera una persona, ¿cómo sería? Y Algarabía sería dicharachera, simpática, medio peda, ¿no? A mí le gustaría el pedo, le gustaría comer, hedonista, eso sí, hedonista, epicuria, en el sentido de, le gustarían los placeres de la vida, no comer, beber, la champaña, el vino, los camarones, la carne, el pan, ¿no? Los pasteles. Sería una persona muy memoriosa, todo se lo sabría de memoria, muy risueña, contaría chistes también, muy simpática, sería el alma de la fiesta. ¿Cuál consideras que es el éxito de la revista? Yo considero que el éxito son, te digo, como diferentes puntos, pero entre que el formato, la idea conceptual de llevar la cultura a todos y el que sea accesible a cualquier persona, es decir, que no tengan que ser culto para leerla, es el éxito de la revista. ¿Tienes una estrategia para elegir los contenidos? Sí, tenemos una cosa que se llama el famoso papelote, que es un papelote así largo, donde vienen todos los números, o sea, digamos, vamos a hablar de filas y columnas. En la columna vienen todas las secciones, de boca en boca, la ciencia, ¿no? La historia, la de palabras, la de etimologías, la de, o sea, todas de este lado. Y de este lado vienen las algarabías que están por venir. Entonces de repente dicen, oye, nunca hemos hablado de, vamos a poner un ejemplo el otro día que aparte sí dije, no, nunca hemos hablado de la ludopatía, ¿no? Esta enfermedad de jugar, ¿no? Ah, sí, pues vamos a ponerlo, a ver en dónde, pues en ideas. Lo hacemos divertido, lo hacemos serio, pues vamos a ponerlo en ideas medio científico por la parte psicológica de la adicción, pero también vamos a ponerlo en ideas divertido. Ah, bueno, entonces los colocamos y así se va llenando el papelote. El papelote va como en el año 2020, 22, por ahí. Sí, de lo que va llenando, ¿no? Es impactante. Oigan, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, aquí. Esta es la Biblioteca Algarabía. Bien recibidos todos, aquí están todas las cosas del Algarabía, esta es la cápsula del tiempo. Gracias a Ileana y gracias a usted y a ustedes por estar aquí.